A veces, una historia que creemos conocer es solo una fracción de la verdad. Y la de Betsabé, bueno, esa es una que ha sido malinterpretada por demasiado tiempo. No se trata de un solo momento, sino de un viaje increíble de supervivencia, estrategia y un poder que nadie vio venir. Por siglos la han pintado como la seductora, ¿no? Pero si rascamos un poquito la superficie, el contexto histórico nos cuenta algo totalmente distinto, una historia de supervivencia. Y es que, para entenderlo todo, tenemos que empezar no con ella, sino con el rey. Un rey que, en un momento crucial, simplemente no estaba donde se suponía que debía estar. Pensemos en esto por un segundo. La primavera era tiempo de guerra. El deber de un rey era liderar a sus hombres. Sus soldados más leales, gente como Urías elitita, se estaban jugando la vida en el frente. ¿Y David? David eligió la comodidad de su palacio. Desde allí, desde su azotea, ve a una mujer bañándose. Y aquí es clave entender algo. No era un espectáculo. Era Betsabé, cumpliendo con un ritual de purificación religiosa, algo común y privado. Un acto de fe personal, no una invitación. Cuando David pregunta quién es y se entera de que es la esposa de Urías, su leal soldado, ¿qué hace? Usa su poder. La manda a llamar. Y aquí hay que ser muy claros. Rechazar a un rey no era una opción, simplemente no se podía. Ese abuso de poder, esa decisión, desató una cadena de eventos. Una verdadera tragedia de la que nadie, y especialmente Betsabé, podría escapar. Poco tiempo después, Betsabé le manda un mensaje al rey. Un mensaje que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. Y la reacción de David no fue arrepentimiento, fue pánico. Un intento desesperado por cubrir sus huellas. Y aquí vemos la maquinaria de su engaño ponerse en marcha. Primero llama a Urías de la guerra, con la excusa de un informe. Luego le ordena que vaya a su casa. Claro, para que pareciera que el hijo era suyo. Pero Urías, por honor, se niega. Entonces David intenta emborracharlo para que vaya. Falla de nuevo. Y cuando todo lo demás falla, recurre a lo impensable. La integridad de Urías es abrumadora. Fíjense en sus palabras. El arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña. Mis compañeros están en el campo. ¿Cómo podría yo ir a mi casa a festejar? Es un contraste brutal con la actitud de su rey. La solución final de David es de una frialdad increíble. Le da a Urías una carta para su general, una carta que el propio Urías transporta. ¿Y qué decía? Pongan a Urías en lo más duro de la batalla y retírense. Literalmente le hizo entregar su propia sentencia de muerte. Tras un breve luto por su esposo asesinado, Betsabé es llevada a la casa del rey, donde nace su hijo. Pero la historia no termina ahí, porque aunque los hombres no quisieran verlo, un poder superior había sido testigo de toda la injusticia. Y es entonces cuando entra en escena el profeta Natán. Se para frente al rey y le cuenta una historia sobre un hombre rico que le roba su única ovejita a un hombre pobre. David se enfurece, exige justicia, y Natán lo fulmina con la verdad. Tú eres ese hombre. Como parte del juicio divino, el niño nacido de esta unión cae gravemente enfermo. Durante 7 largos días, el palacio entero se sume en la agonía. Al 7º día, el niño muere. Y para Betsabé, esto es una segunda tragedia devastadora. Pensemos en su dolor. Primero, su esposo, asesinado por la traición del rey. Y ahora su hijo, perdido como consecuencia de esa misma traición. Pero es justo aquí, en lo más profundo de un dolor que parece insoportable, donde la historia de Betsabé da un giro. Un giro que va a redefinir toda su vida y su legado. En medio de la devastación, se nos cuenta que David la consuela. Y de ese duelo compartido, de esas cenizas, comienza un nuevo capítulo. Betsabé vuelve a quedar embarazada. Lo llaman Salomón. Y las Escrituras añaden un detalle importantísimo. Y el Señor lo amó. Tanto así que el profeta Natán le da un segundo nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Este niño no era una herida, era una promesa. Para Betsabé, Salomón se convierte en su razón de ser. Ya no es solo una víctima pasiva de las circunstancias, ahora es la madre, la protectora de un niño con una promesa divina. Y en ese palacio lleno de intrigas, aprende a moverse, a sobrevivir y a proteger su futuro. Pasan los años, David ya es un anciano, su poder se desvanece. Y en ese vacío estalla una crisis política que amenaza con destruir todo por lo que Betsabé ha luchado.
El escenario es tenso. David está en su lecho de muerte. Y Adonías, otro de sus hijos, decide tomar el poder por la fuerza. Se autoproclama rey con apoyo militar y religioso. Pero Betsabé se entera y actúa rápido. Forma una alianza clave con el profeta Natán y se dirige a la cámara del rey. No va a pedir, va a exigir. Su intervención funciona. David reacciona y da la orden inmediata. Unjan a Salomón. Esta escena es increíble. La mujer, que una vez fue llamada a la fuerza y silenciada, ahora entra por voluntad propia a la habitación del rey, y no entra con súplicas, sino con una voz firme, recordándole su juramento y exponiendo el golpe de estado. Ya no es una víctima, es una estratega. Salomón es coronado, y su primer gran acto como rey es honrar a su madre. Le pone un trono a su diestra, estableciéndola como la reina madre. Es el símbolo máximo de su transformación, de ser una súbdita sin poder a la mujer más influyente del reino. La mujer cuya historia empezó siendo vista y tomada por un rey, se convierte en la mujer que ve una oportunidad y toma las riendas de su propio destino y el de su hijo. Logró transformar la peor tragedia de su vida en un legado inquebrantable. Y su historia nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que define un legado? ¿La herida que nos hacen o